nos hemos mantenido y que estamos peleando, hemos salido de la zona cómoda y hemos decidido luchar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro hogar. Hemos decidido arrebatarle al enemigo nuestro hogar y estamos viendo bendiciones, ¿cierto, hermanos? Saludo a mis hermanos desde Bogotá, Colombia, un saludo muy especial desde la Iglesia Cruzada Cristiana Vida Nueva. Esta es una iglesia que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es una iglesia que decidió colocarse en la brecha y vamos por el día 17. Estamos haciendo un ayuno hermoso, luchando por nuestra familia, deberes en la familia vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a tratar ese tema durante esta semana y durante los días que hemos venido tratando diferentes temas, que lo que estamos buscando con este fin es romper esos yugos de opresión que hay en nuestras familias. Hay muchos yugos que han destruido los hogares, pero hoy nosotros decidimos colocarnos en la brecha y hemos visto el respaldo del Señor. Ahí donde estás, vamos a hacer una oración, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Dios, quiero en esta mañana pedirte, Señor, tu bendición, tu favor, tu ayuda, Señor. Pedirte, Señor, que coloques carbón encendido en mi boca, Señor. Permíteme predicar tu palabra con denuedo, Señor, y que esta palabra llegue sazonada con sal a los corazones. Que cada palabra llegue, Señor, a cada corazón que está necesitando escuchar una palabra de aliento, de ánimo. Llénanos, Señor, de tu presencia. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, en esta mañana. Nos ceñimos, Señor, y nos colocamos tu armadura. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Toma mi mente, mi corazón, todo mi ser, Señor, y sé tú dirigiendo, Señor, esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Qué bonito se ven desde acá. Se ven muy lindos. Bueno. Cuando nosotros vemos este tema que dice acá, deberes en la familia, pensamos que es un deber, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿qué será un deber? Cuando el pastor me dio el tema, yo pensé, bueno, un deber, ¿qué significa un deber? Entonces vamos a investigar qué significa un deber. Y en lo secular, deber es una obligación, es una responsabilidad moral, ética, social, política, familiar y derecho. ¿Qué quiere decir? ¿Que es una qué? Obligación. Quiere decir que lo que hoy vamos a estudiar, Dios nos está hablando que debemos hacerlo, que es una responsabilidad de nosotros. Actualmente la gente se ha olvidado mucho de los principios bíblicos de Dios y por eso los hogares han fallado, porque la gente vive como quiere vivir. Cuando uno toma la decisión de tener un hogar, uno no sabe todo lo que viene, la responsabilidad que conlleva. Porque cuando uno tiene el esposo y luego ya vienen los hijos, viene la responsabilidad de educarlos. Y nadie ha sido educado para ser padre. Yo creo que de las tareas más difíciles que tenemos es la de ser padres, ¿verdad? Es una tarea muy difícil y que uno quisiera hacerlo mejor. Pero ¿cómo lo podemos lograr esa tarea? Con la ayuda de Dios. Cuando nosotros invitamos al Señor a nuestra vida, a nuestro hogar, el Señor nos da la oportunidad de cambiar. Tú que estás allá en internet, que me estás escuchando, aún estás a tiempo, no, aún no es tarde. Para Dios, Dios nunca llega tarde. Y hoy es el momento de empezar a hacer pequeños cambios, pequeñas cosas en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra manera de tratar a nuestros hijos, en la manera de mejorar. Hoy vamos a hacer guerra espiritual y vamos a romper esos yugos de división que hay entre los hijos, que el corazón de los padres regrese al de los hijos y el de los hijos a los padres. ¿Cuántos hogares están separados? Los hijos no se hablan con los papás o los papás no se hablan con los hijos. Hay esa rivalidad o los hermanos se agarraron por una herencia y no se hablan. Dios no quiere eso. Dios quiere que hayan hogares llenos de bendición, llenos de paz, de armonía. Y Él hoy nos va a hablar y nos va a enseñar cómo hacerlo. Para los que están siguiendo la enseñanza, se llama Deberes en la Familia. Vamos a ir al primer principio y es el principio establecido por Dios. Vamos a Deuteronomio 6.1. Cevita, si me ayudas, porfa. Deuteronomio 6.1. Dice el Señor, esto pues, ¿sí es lo que dice ahí el Señor? Esto pues, son los mandamientos, estatutos y decretos. ¿Se acuerdan lo que les acabé de explicar al inicio? Que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis, ¿por qué? Por obra, dice el Señor. O sea, para que no seamos oidores, sino los pongamos por obra.
en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es decir, acá en esta tierra donde estamos, que el Señor nos colocó, vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Dice, en el verso 2 dice, para que temas y Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, mira lo que dice el Señor, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. Es decir, que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y las generaciones que vienen, los principios y estatutos que el Señor nos dio para vivir una vida bendecida. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos en esta mañana. Dice, todos los días de tu vida para que tus días sean, ¿qué? Prolongados, hermanos. Los que puedan subrayar ahí, subrayen la palabra prolongados. Y otra promesa dice, para que todos los días de tu vida, todos, no unos días, todos los días de nuestra vida sean bendecidos. En el verso 3 dice, oye pues, coloque ahí el nombre suyo, hermana. Oye pues, en el caso mío, Sandra, y cuida de ponerlos por obra. Miren, ese es el consejo que Papito Dios nos está diciendo. Y cuida de ponerlos por obra para que te vaya, ¿qué? Bien, el Señor quiere que nos vaya bien, subraye eso. En la tierra que fluye leche y miel, y que os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Quién es nuestro Dios? El Dios de nuestros padres. Y Él quiere que nosotros prosperemos, que seamos bendecidos, que si nosotros colocamos los principios por obra, pues nosotros no vamos a perder nada, ¿nos va a ir qué? Bien. Luego en el verso 4 dice, oye, y vuelve y coloca su nombre, Sandra, Luis, el nombre de cada uno de ustedes. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quiere decir que no hay sino un solo Dios, y un solo Dios verdadero. Es decir, que tenemos un solo Padre. Dios es Dios nuestro Padre. Y Él nos está diciendo que Él, uno solo, es. Él mismo lo está aclarando. Si lo estamos siguiendo, estamos escuchando cómo la voz de Dios nos está hablando, ¿cierto? Nos está diciendo. Y amarás a Jehová tu Dios con todo. ¿Con qué dice? Con todo. Subraye la palabra todo. Tu corazón. ¿Con qué? Con mi corazón. Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios dice que le amemos con todo. No a veces sí, a veces no, sino que le amemos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Dice en el verso 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿En dónde van a estar? ¿Saben por qué tienen que estar en el corazón? Porque el corazón mana la vida. Eso dice la palabra de Dios. Porque si en el corazón está, vamos a estar alegres, llenos de amor, de bendición. Pero si nuestro corazón está deprimido, pues va a haber depresión, va a haber tristeza. Por eso dice el Señor que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ¿el qué? Mana la vida, porque ahí es donde llega todo. Lo que primero llega acá y luego pasa acá al corazón. Y a veces nosotras las mujeres somos mucho corazón. Y eso también nos afecta. En el 7 dice, y las repartirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas, ¿estando en dónde? ¿En dónde? En la casa. Y andando en el camino, ¿cierto? O sea, cuando vayamos para el colegio a llevarlos, les vamos hablando del Señor. Cuando vamos en el bus, les vamos hablando de nuestro Padre Celestial. Por eso es necesario que nosotros le vayamos, tengamos conocimiento de la palabra de Dios para irle hablando a nuestro hijo de la palabra de Dios. Y al acostarse, mire que el Señor nos está diciendo, y al acostarse, y cuando te levantes. Él nos está diciendo en qué tiempos lo tenemos que hacer. Cuando vamos por el camino, antes de que Él se acueste. ¿Ustedes saben por qué yo creo en Dios? Porque tuve una mamita que antes de ir a dormir juntaba mis manos y me enseñaba a orar. Ella me enseñó a creer en Dios. Luego antes, cuando nos levantábamos, le dábamos gracias a Dios, y ella antes de irse a trabajar, a pesar de que ella trabajaba, ella sacaba un tiempito, iba hasta mi cama, me despertaba, o nos despertaba a cada una de nosotras, y nos hacía orar. Hacíamos una oración, en esa época era el Padre Nuestro, éramos católicos, pero mi madre nos enseñó principios bíblicos, y si ella no lo hubiera hecho, pues no conocería de Dios. Entonces es necesario que nosotros hoy en esta mañana, es lo que el Señor nos está diciendo, háblenle a sus hijos de mí, cuando vayan por el camino, cuando se vayan a acostar, cuando se levanten, cuando estén comiendo, hermanos, mire, no dejen de orar. Cuando usted salga y se coma
Así sea una hamburguesa. Señor, gracias por esta hamburguesa. Bendigo las manos que lo hicieron y los campesinos que lo cultivaron. Entonces voy enseñando a mis hijos con mi ejemplo de que hay que tener un corazón agradecido y que hay que dar gracias a Dios por todo. Entonces, ¿cómo le voy enseñando? De una manera fácil. Lo estoy haciendo práctico, ¿cierto? Porque él está viendo que yo le estoy enseñando a creer en Dios. Dice en el verso 8, hermanos, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Me gusta esta parte cuando él dice, y las atarás. Atar es hacer un nudo. Es decir, que nosotros, esa palabra tiene que estar ahí, agarrada de los niños, agarrada de nosotros. Dice que frontales entre tus ojos, es decir, que estará aquí, en la frente. O sea que pensemos como cuando un caballito lo coge y el freno no lo deja ir ni para allá ni para acá, sino tiene que ir de frente. A eso se refiere el Señor. Que la palabra no nos deje ir ni a derecha ni a izquierda, sino caminemos derecho, caminemos frente. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si nosotros queremos hijos de bendición, queremos un hogar bendecido, ¿qué tenemos que hacer? Traer la presencia de Dios a nuestro hogar, ¿cierto? Y ser practicantes de la palabra de Dios, traer los principios de Dios a nuestro hogar. Dice, y en el verso 9 dice, y las escribirás, ¿en dónde? En los postes, subrayen, hermanos, en tu casa. ¿En dónde lo voy a escribir? En mi casa y en tus puertas. Él quiere que la palabra de Él esté colocada, porque nosotros la vemos y nos la vamos a aprender. El hecho, por ejemplo, acá dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo puedo imprimir la palabra y la voy a colocar. Puedo comprarme unos cuadros con la palabra del Señor y colocarla. Esto hace que haya recordación de la palabra de Dios, y cuando llegan esos tiempos difíciles, como la palabra ya está en mi corazón, ya la puedo memorizar, y cuando llegan esos momentos de hacer guerra espiritual, la palabra está en mi boca. Es necesario que nosotros hagamos esto. Mire, el Señor nos enseñó varias cositas esta mañana. Una, que le hablemos a nuestros hijos cuando vamos por el camino, que no dejemos de hablarle, y que tengamos en cuenta que son estatutos perpetuos, es decir, que pasarán de generación en generación, es decir, que cuando lleguen nuestros nietos, vamos a sacar el tiempo también y les vamos a hablar. ¿Sabían ustedes que en el tiempo antiguo Moisés se ponía a hablar? O sea, ellos llegaban y en el desierto se ponían a hablar con los nietos, los bisnietos, y les contaban las historias de todo lo que ellos hacían en el desierto, de cómo el Señor los había hecho cruzar el Mar Rojo, de cómo habían, o sea, eran historias maravillosas, y los nietos se regocijaban y así conocían a Dios. Entonces nosotros también podemos contarle a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, ¿cierto, hermanos? De cómo Dios nos ha sanado, de cómo Dios nos ha restaurado. Y en la Biblia hay alguna parte de todos los testimonios que pasaron, pero fueron muchos más, pero solamente el Señor dejó algunos como reseña para nosotros. La Biblia es útil para redarguir, para transformar, para cambiar. Dice que es espada de doble filo. Entonces, el primer principio que el Señor nos colocó hoy es: coloquen la palabra mía en su hogar, en el corazón de sus hijos. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué quiere decir? Que si yo le enseño desde niño, mire, yo llegué a vieja y aún sigo a Dios. Porque mi mami me enseñó a caminar con papito Dios. Yo me acuerdo que ella me decía, mami, ore. Yo le decía, mami, pero es que yo no entiendo esas matemáticas. Mija, pídale al Espíritu Santo que la ilumine. Y ella me decía que le pidiera al Espíritu Santo que me iluminara. Y yo era ya en esa clase de matemáticas orando para que me fuera bien. Y me iba bien. A veces no entendía. Pero yo aprendí el poder de la oración porque ella todo el tiempo nos estaba hablando y nos estaba mecanizando. Cuando habían tiempos difíciles, ella oraba también, yo la veía orando. Ella fue una mujer de mucha oración para que mi papi llegara a los pies del Señor. Y ella oraba y clamaba por mi papi, y aunque la gente le decía muchas cosas, ella decía, este varón va a cambiar, va a ser transformado. Ella creía. Y yo vi esa fe en ella, una mujer de mucha oración. Y eso lo aprendí. Entonces, es muy importante que nuestros hijos vean el reflejo del Señor en nosotros. Que nosotros vivamos esos principios, que no nos dé pereza compartir la palabra, hermano. Mire, yo soy una que aún mis hijos apagamos el televisor, nos reunimos y leemos la palabra, hacemos un pequeño devocional y cada uno hace una oración al Señor en agradecimiento. Y eso lo tenemos en la noche antes de irnos a dormir y leemos la palabra y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices? No sé qué.
o ¿qué comentas? O no aprendiste nada, ven, y es como escudriñar, y ya están en adultos. Y a veces quieren como que más la pereza, y digo, no señor, no señor, porque esa palabra es la que los está manteniendo vivos. Y en la mañana cuando nos levantamos en la madrugada, la oración de la madrugada es tan importante, hermanos, nos toca hacer un esfuercito más, ya estamos desde las 4 levantados, y estamos orando y estamos clamando, porque es la oración de la mañana la que va a sostener todo el día. Entonces estamos orando, clamando, yo no me voy sin orar. Una vez mi esposo les compartía a ustedes en una predicación, él ponía el ejemplo del arroz, no sé quiénes habían estado y se acordarán, de que él decía que uno empezaba a hacer las labores y empezaban a echar un ping-pong en ese frasquito y al final ya lo iban a tapar y no tapaba porque pues había dejado la oración de últimas. Nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos es que, lo acabamos de leer, el Señor nos lo acabó de compartir, al levantarte. Él dice que le demos una oración y le digamos gracias porque me levanté. Gracias porque estás ahí, gracias porque eres mi Padre. Y Él quiere que recordemos que no estamos solos, tenemos un papá que nos ama. El segundo punto es honrar a los padres. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, eso trae mucha bendición. Ustedes se han dado cuenta, personas que son muy especiales con los papás. Es triste ver esto, hermanos, que una mamá tiene 15 hijos, pero los 15 hijos no pueden sostener una mamá. ¿Ustedes pueden creer eso? Y uno ve a veces abuelitos abandonados, ve abuelitos en unas situaciones difíciles y uno, abuelita, ¿cuántos hijos tuvo? No, mi hija, tuve 15, ¿y cuál hay? Ninguno. O hay uno que va y viene. A veces pasaba en los ancianatos cuando íbamos a visitar, escuchaba unas historias difíciles de gente que sus hijitos no los honraron. Entonces, hoy Dios nos está hablando de la importancia de corregir algunas cosas que hay que corregir, que si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Así papá ya haya muerto, mamá ya ha muerto, hoy es el día de limpiarnos y pedirle perdón al Señor y limpiarnos de todas esas cosas, porque muchas veces esa falta de honrar a papá y mamá, esa falta de conocimiento de la palabra, dice, mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y hoy estamos aprendiendo conocimiento. Y si es necesario pedir perdón, pidamos perdón. Dios nos ha enseñado que pidamos perdón. Que si nosotros pedimos perdón, Él perdona nuestros pecados. Si nosotros retenemos el perdón, pues Él dice que no nos perdonará, dice la palabra. Vamos a Efesios 6, el versículo 2 al 4, hermanos. Efesios es un libro del Nuevo Testamento, de las cartas paulinas. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Él nos está recordando aquí que es el primer mandamiento que tiene una promesa, quiere decir que tiene un regalito. Quiere decir que si nosotros hacemos caso, va a llegar un regalo para nosotros. ¿Y cuál es? Vamos al verso 3, subraye. ¿Para qué? Para que te vaya bien, subraye, que te vaya bien. Ese es el primer regalo, para que usted le vaya bien. ¿Y seas de qué? De larga vida sobre la tierra. Es decir, usted se ha visto esas personas que tienen 105, gente que fue buen hijo. Y el Señor le regaló muchos años de vida en buena vejez y buena salud. Qué bueno nosotros llegar a una buena vejez, ¿cierto? Siendo bendecidos, llenos de prosperidad, abundancia, pero ante todo buena salud y con temor de Dios en el corazón, gozosos, porque Dios, ¿se acuerda que hace 8 días, sí fue hace 8 días, el viernes, que Dios me permitió predicar, el Señor nos enseñaba que Él es el que da el poder para uno disfrutar de las cosas que Él nos da. Él es el que nos da el gozo, Él es el que nos permite disfrutar de todo lo que Él nos da. Y dice en el siguiente regalo, vamos al verso 4, dice, y vosotros padres, aquí ya el Señor nos está hablando a nosotros, ya se volteó la arepa para el otro lado, y ya el Señor nos está hablando a nosotros como padres. ¿Sí ve que si hay un manual que nos enseña cómo ser padres? Y el mejor manual es el de la Biblia, es el fabricante, porque aquí está todo el manual del fabricante, del que nos creó y nos hizo, y nos dice, Él es el que sabe cómo funcionamos y cómo nos va mejor. Y dice, y vosotros padres, subraya ahí la palabra padres para que se acuerde que le está hablando. No, dice el Señor, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿A quién? A nuestros hijos, sino criarlos, atención, en disciplina, subraya la palabra disciplina, y amonestación del Señor. Cuando dice disciplina, hermanos, ¿a qué se refiere? Se refiere que tenemos que ser constantes.
Disciplina es que todos los días lo tengo que hacer. Todos los días le tengo que hablar del Señor, todos los días le tengo que compartir la palabra, todos los días tengo que orar. Disciplina, como todos los días nosotros aprendimos el hábito de madrugar y levantarnos a interceder. Eso es una disciplina. Y cuando nosotros tomamos esa disciplina, pues nuestro músculo cristiano cada día más, nuestro músculo espiritual va a ser cada día ¿qué? Más fuerte. Vamos a ser más fuertes en las cosas espirituales. Nuestros hijos van a ser más fuertes en las cosas espirituales. Orar y pedirle a Dios que nuestros hijos sean de carácter, que su sí sea sí, que su no sea no, que no se dejen contaminar, que el Espíritu Santo sea redarguyendo. Y dice que, y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir? Amonestación es lo que acabamos de decir, que la palabra los ¿qué? Los amoneste, los incomode. Eso es lo que nosotros tenemos que orar y pedirle a nuestro Señor cuando nuestros hijos salen. Señor, yo te pido que la palabra que estudiamos esta mañana le redarguya. Si él está en alguna tentación, Señor, amonéstalo. Ayúdame, Señor, que no caiga en la tentación, más líbrale del mal, Señor. Y nuestras oraciones, créanme, hermanos, que las oraciones, Dios respalda la oración. Cuando Dios nos toma por hijos, dice que nos trata como hijos. Él nos trata como hijos, porque Él dice que si no nos tratara como hijos, seríamos ¿qué? Bastardos. Y nosotros no somos bastardos. ¿Se acuerda que la hermana nos compartió que nosotros somos hijos de Dios legítimos? El día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, somos legítimos, somos muy responsables ante Dios. Y cada día tenemos que ser disciplinados en que nuestra salvación no permanezca, no se pierda. Igualmente nuestros hijos caminen en los caminos del Señor. Entonces Dios nos está hablando aquí de que tengamos disciplina para enseñar la palabra y que les enseñemos de su palabra. Vamos a Proverbios 1, 8, 10. Me gusta cuando Dios nos dice, oye. Cuando Él dice oye, quiere decir que escuche. Hijo mío, la instrucción de tu padre, vea, le está hablando a nuestros hijos, dice, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de ¿quién? De tu madre. ¿Usted no ha visto hijos que uno a veces les va a decir, hijo, mire que por ahí no es, y le desprecian a uno la instrucción, no quieren, y eso como nos llena de tristeza el corazón, ¿cierto? Porque uno quiere que sus hijos vayan por el buen camino, y no quieren escuchar. Pero Dios nos dice en esta mañana, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, porque hay hombres que en sus casas son una gran bendición, como también hay hombres que sin Cristo pues son hombres que son de maldición para su hogar y en vez de dirigir a sus hijitos por el buen camino, los dirigen por el camino equivocado. Pero hoy vamos a aprender que es necesario que nuestros esposos sean esa cabeza que Dios puso. Ayer la hermana Elsa nos compartía la importancia de ese respeto de la autoridad en el hogar. Yo decía, uy, Dios mío, es una responsabilidad muy grande, tanto papá como mamá, ¿cierto? Porque el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello. Entonces, cuando yo soy el hombre es la cabeza, tenemos que orar nosotras mucho porque ese varón sea ese hombre esforzado y valiente, sea un hombre lleno del Espíritu de Dios, que cuando él los vaya a corregir, Dios le dé la sabiduría para orientarlos y que sean palabras que los levanten a nuestros hijos y que no utilicen palabras de destrucción. Dice, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, es decir, será una corona a tu cabeza. Y me gusta acá, subrayen la palabra gracia. La gracia quiere decir que donde vayan, el favor de Dios estará con ellos. Dice, y collares a tu cuello. Cuando uno se coloca un collar, ¿qué es? Es algo muy vistoso, ¿cierto? Y arriba dice la gracia, está hablando de la gracia. Quiere decir que cuando nuestros hijos escuchan a papá y escuchan el consejo de mamá, tienen la gracia de Dios. Por eso les decía, hermanos, subrayen la palabra gracia. Porque esto que estamos compartiendo, hermanos, qué bueno sería que ustedes se lo compartan a sus hijos. Y le diga, hijo, mira, y los que están tomando nota, es una buena manera de ustedes poder llevar la palabra a su familia y volverla y estudiarla y volverla. Y entender que si ellos hacen caso y escuchan la instrucción de papá y se dejan guiar por mamá, van a tener la gracia y el favor de Dios. Es decir, que esto tiene un regalito, lo que yo les estoy diciendo. Dios siempre nos da como, nos habla y luego nos da la bendición como el regalo. Como que nos dice, mire, si ustedes hacen esto, yo les voy a dar esto. Recibe uno una bendición. Y de Dios no vienen sino cosas hermosas y maravillosas. Vamos a Colosenses 3, 20, 21.
Todo lo que estamos haciendo es, Dios lo está hablando, si se están dando cuenta, Dios nos está diciendo cómo hacer para criar a nuestros hijos. ¿Cuáles son nuestros deberes? Dice, hijos, aquí ya le está hablando a los hijos, volteó la arepita ahora para el otro lado. La arepita se está asando. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Mire, el Señor le está diciendo a los hijos. Hijos, obedeced a los padres. Chica, tú que estás acá, todos los jóvenes que están acá, nosotros también que aún tenemos nuestros padres vivos, Él nos está diciendo, obedeced a vuestros padres en subraye, todo. Él dice en todo, porque esto le agrada ¿a quién? A Dios le agrada, a nuestro Padre Celestial le agrada que nosotros hagamos caso, que seamos obedientes. Y luego vuelve y le dice a los padres, en el verso 21 dice, no exasperéis a vuestros hijos, es decir, no los irritemos, para que no sé qué, no se desalienten. ¿Sabían ustedes que muchas veces nosotros como padres no utilizamos palabras de bendición, sino desanimamos a nuestros hijos? En vez de levantarlos, ¿nosotros qué hacemos? Los desanimamos, hermanos. Y muchos jóvenes se van de la casa, muchos jóvenes toman malas amistades. Bueno, algunos salen de la casa por desobediencia porque no quieren someterse a las normas de la casa, esas son otras cosas. Pero cuando uno cría a sus hijos con amonestación, pues uno sabe que Dios, donde ellos vayan, el Señor los va a proteger. Así se fueran, el Señor tiene el control y Él los va a traer, porque esa es una promesa de Dios. Y hay cuando ellos se van sin la bendición de la casa, ¿cierto? Porque Dios se encarga de ellos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos al 3. ¿Sabían ustedes que nuestros hijos, dice la Biblia, son flechas? Por eso traje esto aquí que ustedes ven acá. Vamos a leer en el Salmo 127, 3, 4. Dice, he aquí, dice Dios. Subrayen, herencia. ¿Qué es una herencia? Tenemos derechos, ¿cierto? Algo que nos dejaron, ¿cierto? Quiere decir que tú tienes una herencia que Dios te dejó, tienes una hija que el Señor te heredó. Nosotros, nuestros hijos dicen que son una herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, dice Dios, que, o sea, que quiere decir que es algo muy especial. ¿El fruto de dónde? Del vientre, el fruto del vientre. Vamos al verso 4, dice, como saetas. ¿Qué es una saeta? Para los que no saben, una saeta es una flecha. Encontré, eso fue lo más parecido a una flecha. Entonces dice, como saetas en las manos del valiente. Quiere decir que usted es un valiente, hermano, usted es un valiente. Porque usted decidió alzar esta flecha e impulsarla. Este arco, ustedes son el arco. ¿Sí ven? ¿Qué hace el arco? El arco es el que impulsa. ¿A quién? ¿Y quién es la flecha? Los hijos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que impulsar a mi hijo, ¿cierto? Yo tengo que hacer ese arco para que él vaya más allá de donde yo fui. Yo tengo que ser ese arco. Mi hijo tiene que ir más allá de donde yo alcancé. ¿El éxito de mi hijo de quién depende? De nosotros como padres, que les enseñemos los principios, porque si él conoce los principios de Dios, va a tener una vida bendecida, porque el Señor dice que entonces hará prosperar su camino y todo, ¿qué? Le saldrá bien. Entonces, cuando nosotros pensemos en quién son nuestros hijos, recordemos este ejemplo, hermanos, que ustedes y yo somos, ¿qué? El arco, y ellos son la flecha, y ellos llegarán hasta donde nosotros los impulsemos. Y qué bueno es, mira, nosotros cuando Mayra estaba estudiando, no nos fue fácil. Pagarle una carrera a una persona no es fácil en este país. Y nosotros nos metimos con Walter con el deseo de que ellos, cada uno, y es nuestro deseo, que cada uno sea profesional, que tengan con qué ganarse la vida.
Y empezamos a pagarle la carrera de diseño y eso no era fácil, eso fue con mucho esfuerzo, pero finalmente, hermanos, lo logramos, nosotros dimos el testimonio aquí y logró Mayra sacar su cartón y es la primera de nuestra generación que es graduada en la universidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí se logró, fue más allá de donde nosotros fuimos. Entonces quiere decir que ese arco se impulsó y ahora estamos que camine en los caminos del Señor, que siga adelante y así vamos con cada uno de nuestros hijos. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos esa mente de que nuestros hijos vayan más allá de lo que nosotros hicimos, que nuestros hijos sean mucho más. A mí me da risa cuando un hijo a veces le dice a uno, ay, es que yo no quiero ser como yo. Sí, exactamente, hijo, no quiero que seas como yo, quiero que seas mucho mejor que yo, quiero que seas mejor, 10 veces mejor, dice Daniel, ¿cierto? Que donde ellos vayan sean 10 veces mejor en todo lo que hacen y en todo lo que emprendan, y que la gracia y el favor de Dios vaya con ellos. El portarnos bien, chicos que me están viendo, familia que me está viendo a través de internet, el portarnos bien, en honrar a padre y a madre, eso trae bendición a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestros hijos. Cuando nosotros hemos sembrado semillas mal en el pasado, ¿qué tenemos que hacer? Ir y arrancar todas esas semillas malas, deshiervarlas. ¿Cómo se deshiervan? Si tu papá, si tu mamá ya se murió, ¿qué hay que hacer? Pedirle perdón a Dios por esas semillas mal sembradas, por la rebeldía, por haberles contestado mal, por haberles hecho llorar. ¿Cuántos hijos han sido causa de división en los hogares? Muchos, ¿cierto? ¿Por causa de qué? De la rebeldía. Pero Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo, hijos, nos está hablando, nos ha hablado a los padres y nos ha hablado a los hijos y nos ha dicho, por favor, hagan caso, que mis principios estén como frontales en su cabeza. Vamos al punto 4. ¿Sabían ustedes que las palabras de afirmación son súper importantes? ¿Cuáles son las palabras de afirmación? Este libro está lleno de palabras de afirmación todo el tiempo. Son palabras de amor. Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Dios ¿a qué vino? A dar vida y vida en abundancia. Entonces cuando usted se dirija a su hijo, diríjase con palabras de amor. Hay que llamar lo que no es como si fuera. Yo me acuerdo una vez escuchaba a una pastora decir algo y decía que ella tenía un hijo que era muy rebelde y ella era pastora. Y el chico se iba a parrandas y todo eso. Y ella siempre declaró palabra de bendición sobre ese varón. Y ella decía, tú vas a ser un gran predicador. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a predicar, que tú vas a ir por las naciones. Y el chico se reía de ella. Y se entraba a la casa y él se burlaba de ella. Y ella iba y se tiraba de rodillas allá en el cuarto y lloraba y oraba y decía, Señor, yo reprendo ese espíritu de rebeldía en el nombre de Jesús de mi hijo. Y declaro que y ella declaraba palabras de afirmación. Y ella decía, yo y mi casa le serviremos al Señor y Él va a ir por las naciones. Hoy en día ese joven predica la palabra de Dios. Dejó su grupo rockero, dejó todas esas cosas y ahora le sirve al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que esa mujer fue una mujer, ¿qué? Sabia, que ella daba palabras de afirmación, aunque ella veía que las cosas estaban oscuras, ella declaraba bendición, porque nosotros tenemos un problema con esta lengua, hermanos, y es que nosotros no la controlamos. Por eso yo le he pedido mucho al Señor, Señor, ayúdame a controlar esta lengua, a decir palabras de bendición, a pesar de la circunstancia que esté, ayúdame a decir palabras de bendición, porque el diablo pone ideas y necesita que nosotros las confesemos, si no, no tiene efecto. Entonces cuando nosotros hablamos, pues se hacen realidad. Pero si nosotros nos quedamos callados y en vez de decir una palabra negativa decimos palabras de bendición, es como el diablo se confunde. Que usted esté en una situación difícil y usted se ponga a alabar, el diablo dice, pero ¿cómo así? Los demonios se confunden, son hasta como ignorantes. Porque ellos se confunden, dice, pero ¿cómo así? Vea, la estoy oprimiendo y está cantando, mire, está alabando. ¿Qué tiene que hacer? Huir. El diablo se va porque no pudo con nosotros. Tiene que salir. Y me gusta cuando la pastora nos decía esta semana, hay que tener autoridad. Y a veces tenemos que tener autoridad con nuestros hijos, porque tenemos que educarlos. Porque si no, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir a Isaías 41:10.
Es necesario que nosotros escuchemos esas palabras de afirmación, el decirle a nuestros hijos que los queremos, hermanos. ¿Hace cuánto que su papá y su mamá no les dice que los aman? Hágase esa pregunta, pregúntese. ¿Hace cuánto no escucho que mi papi me dice que me ama? ¿O cuánto hace que mi mami no me dice que me ama? ¿Cierto? Hágase esa pregunta. Ahí donde están, hermanos, pregúntese. ¿Ustedes escucharon decirle a de que sus papis le dijeran a su mamá, le dijeran, lo amo? ¿Sabe por qué pasó eso? Algunos no lo recibieron porque ellos fueron criados, la generación anterior fueron criados con mano muy dura. Y decían que si le decían a uno que lo amaba, estaban perdiendo ¿qué? La autoridad, lo cual es un error. Porque nosotros como hijos necesitamos ¿qué? Escuchar que nos aman. Un tan rico que es con decir yo te amo, ¿cierto? Tú eres especial para mí. Qué rico es, ¿cierto, hermana Blanquita? Cuando lo abrazan a uno y le dicen que te extraño, eres maravilloso. Eso es hermoso. Entonces Dios nos ama. Y vamos a ir a Isaías 41:10 y vamos a escuchar esas palabras de amor tan lindas que nos dice, no temas, subrayen, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Quién está con nosotros? Dios. No desmayes, subraye la palabra, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Nos esfuerza. Quiere decir que la vaina no es fácil, hermanos, que hay que tener disciplina, nos está diciendo. Que todos los días vamos en un proceso, claro, hermanos, hasta el último día que estemos sobre la tierra vamos a estar en proceso. Por eso es que Él dice que no pongamos la mirada en el hombre porque los hombres fallamos, que pongamos la mirada ¿en quién? En Jesús, que Él sí no falló. Él dice que fue tentado y Él permaneció firme. Dice, siempre te ayudaré. ¿Cuándo nos va a ayudar? Siempre, subraya la palabra siempre, hermano, para que cuando usted llegue allá y la encuentre, se diga, Dios siempre va a estar conmigo. Dice, siempre te sustentaré. ¿Qué quiere decir que nos va a sustentar, hermano? Que nos va a sostener, siempre nos va a sostener. Con la diestra de mi justicia, es decir, que Dios nos hará justicia. Dios es nuestro Padre, mire, Él nos está hablando acá, nos está recordando y nos está diciendo que Él nos sostiene con su mano, ¿qué? Poderosa, su mano derecha, porque habla de diestra, dice, en el verso 11, dice, he aquí, escuche, mire lo que dice este padre, he aquí, todos los que se enojan contra ti serán, ¿qué? Subraye la palabra, avergonzados y confundidos, subraye avergonzados, confundidos, serán como, ¿qué? Nada, subraye la palabra nada, y perecerán, hermanos. ¿Qué les va a pasar a nuestros enemigos? Perecerán. Los que contienden contigo, dice Dios. En el verso 12 dice, buscarás a los que tienen, subraya la palabra, contienda contigo, y no, la palabra no, lo hallarás, palabra hallarás. Serás como nada, serán como nada, o escuchen la palabra nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen, ¿qué? La guerra, quiere decir que nuestro Padre Celestial pelea por nosotros, nuestra batalla, porque aquí tenemos ¿qué? Un papá que cuida de nosotros. ¿Sí ven lo que acabo de decirnos? Yo soy su papá, fue lo que nos acabó de decir. Y como yo soy el papá de ustedes, no los voy a dejar que desmaye. Todos los días los voy a esforzar. Ese es el trabajo. Acá Él nos está enseñando cómo ser papás. Tenemos que abrazar a nuestros hijos y decirle, hijos, no temas, aquí estoy yo. Así como Dios nos está enseñando en esta mañana. Él nos está enseñando. Dice que buscaremos a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, y serás como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. En el verso 13 dice, porque, subraya el porque, yo, está hablando, mire que Dios pone su nombre, yo Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, subraya la palabra, no temas, yo te ayudo, subraye, yo te ayudo. ¿Por qué estamos subrayando este tipo de palabras? Porque cuando usted las vea se va a acordar, hermanos, de que usted no está solo. Tenemos un Padre que nos ama, no somos huérfanos. Y así tenemos que hacer que nuestros hijos se sientan, que no están solos, que tienen un papá y una mamá que los cuidan, que los aman, que los protegen. Mire, yo en mi situación ya de adulta he pasado situaciones difíciles y mi papi en medio de sus cosas no me ha desamparado, me ha ayudado, me ha bendecido. ¿Y ustedes cómo creen que cómo me siento yo?
bendecida, amada, querida. Cuando Él necesita, yo estoy ahí. Cuando ella me necesita, ahí estoy. Porque ellos no me han desamparado. Entonces, uno necesita sentir ese amor como ahorita que estábamos leyendo, ¿cierto? Cómo nos llenamos de amor ahorita que estábamos leyendo. Cómo sentimos esas palabras tan lindas del Señor que nos está diciendo, no temas, no desmayes. Aquellos que se están haciendo la guerra, yo los haré irse. Porque se van a enfrentar con el Señor, no se enfrentan con nosotros, se enfrentan ¿con quién? Con Dios. Dice, serán como nada y perecerán. Y así necesita que nuestros hijos necesitan sentir esa afirmación de parte de nosotros. No necesitamos ser autoritarios, hermanos. Tener autoridad no quiere decir que yo soy autoritario. Veamos qué dice Colosenses 4. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también que vosotros tenéis un amo en los cielos. Quitemos la palabra amos, póngale ahí la palabra padres. Padres, haced lo que es justo y recto con vuestro, quite la palabra siervos, coloque hijos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le vamos a dar cuenta a Dios de cómo manejamos y cómo tratamos a nuestros hijos. No debemos de ser autoritarios. Nosotros no tenemos que destruir a nuestros hijos. Por eso hoy en día uno escucha, estamos viviendo los tiempos finales. El padre mató al hijo, mire lo que está pasando con esa niña que está perdida, ahí tenemos un ejemplo. No saben dónde está la niña, parece que la niña la regaló o la vendió, no se sabe. No hay temor de Dios en su corazón por ese hijo, ¿cierto? No valoró. De hecho, en una conversación ella decía que se había deshecho del estorbo, imagínense. Lloraba por esa mujer, yo decía, Señor, yo oro porque cambies el corazón de esa mujer, porque ¿cómo va a decir eso de sus hijos? Si los hijos dice Dios que son herencia, mucha gente quiere tener un hijo y no lo tiene. Yo regué mucho para tener mis hijos y al fin logré tener esos hijos y no fue fácil. Entonces, cuando nosotros somos padres tenemos que tener cuidado porque arriba de nosotros está Dios y Él está viendo todo lo que nosotros hacemos. Y si nosotros nos comportamos mal con nuestros hijos, los lastimamos y los tratamos mal, pues nosotros tenemos que darle cuenta a Dios también de eso, ¿cierto? Sí, nosotros ejercemos autoridad aquí con nuestros hijos, pero también tenemos una persona, que es tenemos un Dios todopoderoso, un papá, que está viendo lo que nosotros como hijos estamos haciendo. También le tenemos que rendir cuenta al Padre de nuestras actitudes y las formas que nosotros, la manera como nosotros actuamos con nuestros hijos. Vamos a ir al 5, que dice, ¿cómo corregir a los hijos? ¿Cómo se corrige? Bueno, esto va a ser escándalo. Vamos a Proverbios 22:15. Atención, la necedad, subrayen necedad, está ligada, subraye ligada, en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Cuando nosotros hablamos de esta palabra, Dios dejó dos frontales. Puso esta que dice que nosotros tenemos que corregirlos con vara, que no se va a morir. Y vamos a leer Proverbios 19:18. Necesito que los tengan ahí pendientes. Dice, castiga a tu hijo en tanto, subraye la palabra, que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Sí ve que Dios puso los dos frontales? Puso uno aquí y puso el otro acá. Lo puedes corregir, pero ¿sin qué? Sin destruirlo, sin maltratarlo. Usted mira su cuerpo, mírese atrás, usted tiene una colita colchadita, ¿cierto? Esa colita fue colocada ahí por una situación. Dios es todo perfecto. Usted tiene derecho a castigar a sus hijos cuando están pequeños con la vara de la corrección, pero no le puede pegar ni en la cara, ni darle pellizcos, ni lo puede maltratar, porque Dios por eso nos dejó esta colita bien abullonada para que sea castigado ahí. Ahí es donde tenemos que castigar a nuestros hijos cuando ya, como dice acá en la palabra, se pasa de la necedad. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer en Proverbios 22:15?
Entonces, la vara de la corrección que hace, alejar esa necedad del corazón del muchacho. Pero ¿sabían, hermanos, que no podemos castigarles con rabia? Porque si usted le castiga con rabia, está pecando, hermano. Usted no puede castigar a sus hijos con rabia. Usted tiene que hacer lo siguiente, hermanos. Yo lo aprendí. Me hubiera gustado haberlo aprendido antes. Pero bueno, como les decía, nunca es tarde. Allí los que están aprendiendo también, nunca es tarde para hacer las correcciones. Y yo cogí una varita, era una varita, y le escribí este versículo, que la vara, y le escribía la vara de la corrección, y ellos ya sabían. Entonces, no, mami, no, por favor, ellos ya sabían. Y yo le decía, bueno, coloca la cola, ya tú sabes, yo ya te dije, ya te expliqué y has continuado porque es una necedad, acá dice, es una necedad, o sea, ese es el último recurso, cuando ya usted le ha dicho y el niño no, como que no reacciona, entonces toca proceder, toca ejecutar, pero sin violencia, hermanos, corregir con amor. Entonces usted lo castiga, le dice la razón por la cual, porque si usted le va a pegar y le va a decir por qué, pues no, usted tiene que decirle, hijo, hiciste esto, ya te dije de todas las formas, habidas y por haber, y no hiciste caso, mi amor. Entonces me toca corregirte. Y le da a usted su buena juetacito, uno, no se encarniza, hermanos. Porque es aquí donde dice el Señor, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Que él no sienta que usted lo odia o que usted lo va a, porque, o sea, ya ese es el extremo. Por eso fue que, o sea, Dios está dejando un frontal. Hay que castigarlo, sí, pero sin destruirlo. Decirle por qué hay que castigarlo. Y créanme, hermanos, que a mí me funcionó. Yo, mis hijos, ninguno está lastimado. No, ellos sabían que cuando tocaba castigarlos, tocaba. Y cuando ellos llegaban y decían, es uno nomás. Ellos sabían que era uno nomás. Y si ellos me decían, venga, mami, ¿sí ves? Cálmate, mami, cálmate, mami. Porque es pecado, mami. Porque a mí me tocó explicarles cómo había que corregirlos y por qué tocaba corregirlos. Entonces ellos eran mis jueces. Y entonces si yo me iba pasando la autoridad, pues era juzgada, ¿no? Y hasta el día de hoy ellos entendieron y se dieron cuenta de la importancia de que hay que corregir. Hay otra manera que el Señor también nos enseña. Vamos a Mateo 18:15. Ese sí me lo colocas ahí, se evitas que ese sí no lo saqué. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano cámbialo por tu hijo, peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él dice, solos. Si te oyere, has ganado a tu hijo. Pongámoslo así. ¿Sabes qué me gusta de la palabra de Dios? Que el Señor nos enseña a vivir principios dentro de nuestra casa y fuera de ella. Muchas veces nosotros nos toca exhortar a gente afuera, ¿cierto? Y yo he aprendido que las felicitaciones se dan, ¿qué? En público, hermano. Y los llamados de atención que dice la palabra que se hacen. Acá dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Tú debes estar sola, debes coger a tu hijo, sacarlo, si hizo algo mal, los que tenemos hijos ya grandes, y encerrarnos en el cuarto y hacerle caer en cuenta lo que hizo mal. Y decirle, hijo, mira, esto está fuera de los principios de Dios. A mí me ha tocado últimamente, porque ya son adultos y como ya yo estuve en el ejército, entonces yo voy a hacer lo que quiera, entonces yo ya soy mayor, entonces, y no nos ha sido fácil. Pero nos ha tocado practicar. Y hemos aprendido que en público les felicitamos. Me tocó aprender, hermanos, porque yo era una que y me ponía a regañarlos en público. Y me tocó aprender cuando encontré este versículo y el Señor me exhortó de que las felicitaciones las doy en público y las exhortaciones las doy allá en privado. Y así aplicado para cualquier relación que usted tenga, así sea laboral. Si usted tiene algo con una persona, hermano, háblelo, llámelo a un lado y dígale, vea, no me gusta esto. Créame que funciona mejor. Dice que habremos ¿qué? Ganado a un hermano, porque usted no se pone a divulgarlo ni a avergonzarlo delante de las demás personas. Vea, les voy a contar una anécdota. Yo fui criada con mi abuela y mi abuela era un temple fuerte.
Y una vez había una niña que me la tenía al rojo, hermanos. Y entonces yo era pequeñita y ella era toda grandota. Y un día yo ya estaba cansada que esa niña me molestaba. Y entonces yo no sé, se me metió el Torres. Y fui y me subí en una peña. Y como esa niña era grande y yo era chiquita, le metí un puño. Estuvo mal. Y resulta que ese puño le rompió una hebilla a la chinita. Y la peladita se averiguó dónde yo vivía en un pueblo. Allá llegó la niña a hacer el reclamo. Y sale mi abuela. Y yo, ay, Dios mío. No, yo estaba asustadísima. Pero mi abuela, una mujer muy sabia. Delante de ella, eso ella habló maravillas de mí. Ella dijo que era imposible que la niña tan chiquita le hubiera hecho eso a ella, semejante mujer tan grande. Y que si yo le había hecho eso era porque ella me había hecho algo. Pero que nos comprometíamos a reponerle la hebilla. Y ya, solucionado el problema. Ay, yo sabía. ¡Ah! Cerramos la puerta y llegó la exhortación. Yo no le enseñaba a ser violenta, bueno, todo lo que mi abuela me dijo. Pero mire, el regaño para mí fue una caricia, porque no me avergonzó delante de la niña. Y yo me sentí, porque mi abuela me exaltó en ese momento difícil que yo estaba. Y qué bueno porque sentí la protección de ella. Ella me regañó y me dijo todo lo que me quiso decir, pero yo no, o sea, a mí no me dolió. Porque yo dije, mi abuela me sacó adelante. Entonces, este versículo que acabamos de compartir tiene toda la razón. Es mejor decir las cosas en privado y exhortar a la gente en privado, a nuestros hijos en privado. Y si nosotros tenemos nuestro esposo también, a veces tenemos que encerrarnos y dialogar y decirnos las cosas que están mal. Y también cuando ellos necesiten decirnos algo, pues también que nos lo digan en privado, ¿cierto? Y no en público. Tan feo que es cuando, ¿cierto? Cosas por mejorar, cosas por cambiar, costumbres mal aprendidas, hermanos. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a quitar esas costumbres que están mal aprendidas, cosas que vienen de atrás. Y uno cree que si uno grita, tiene la autoridad. No, uno puede decir las cosas con autoridad sin gritar, decir las cosas. Debemos aprender a hablar sin gritar. Vamos a Juan 2, 13, 16. Quiero que miremos aquí en Juan 2, 13, 16. Acá hizo algo el Señor Jesucristo. Jesús nos enseña a azotar con amor. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Síguelo pasando, por favor. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Continúa. Y habiendo un azote de cuerdas, ojo aquí, un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Hasta ahí. Y dijo a los que vendían, síguemelo, palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Quiere decir que el Señor, ¿qué hizo? Cogió unas cuerdas. Y aquí Él nos está enseñando que hay que castigarlos. Y Él cogió una cuerda, pero si nosotros miramos las cuerdas no eran cuerdas fuertes, sino fueron unas cuerditas con las que amarraban las palomas y todo eso. Hizo un látigo y quitó todo lo que estaba ahí y limpió su casa. Porque su casa era templo, ¿es casa de qué? De oración. Entonces el Señor mismo nos está enseñando a que tenemos que utilizar a veces la vara de la corrección y exhortar, pero con amor. Porque Él quitó esas cosas, pero no lo quitó con violencia. Sino, mire lo que dice, fueron unos lazos, unas cuerdas que Él cogió. Yo me puse a investigar cómo fue que lo hizo. Y Él lo hizo, pero de manera que no los destruyera, sino los hiciera ¿qué? Reaccionar de lo que estaban haciendo. Porque estaban en la casa del Señor, pero estaban ¿qué? Haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Y así muchas veces pasa con nuestros hijos, están haciendo cosas que no son agradables a Dios, nos está trayendo problemas, pues está la necedad, está ligada en el corazón del muchacho, pues hay que corregirlo, hermano. Porque si no lo corregimos, vamos a Proverbios 16, 18. Ya vamos acabando, hermanos. Espero que todo esto que les he enseñado y hemos aprendido, yo aprendí muchísimo también.
En Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento, subraye la palabra quebrantamiento, está ¿qué? Subraye soberbia, y antes de la caída, la altivez ¿de qué? De espíritu. Aquí el Señor nos está hablando. Esos hijos altivos, que usted le dice, hijo, no se vaya, mire, hijo, y es con una altivez y mejor dicho, lo grita a usted, no respeta su autoridad. Dios está diciéndonos acá que ¿qué? Que después de esa altivez viene ¿qué? La caída. Qué tristeza que algunos tengan que tocar fondo, y eso nos entristece. Pero nosotros como hijos, como padres, tenemos que orar por esos hijos. Hay que llamar lo que no es como si fuera, hay que pedirle a Dios que sane nuestro corazón, porque eso lastima nuestro corazón. ¿Cómo nos entristecen esos hijos rebeldes, Señor? Que se van de la casa, ¿cierto? En rebeldía porque quieren vivir su vida y quieren vivir como a ellos les parece. Pero Dios está viendo esa situación. Y Él dijo acá, que después de la altivez viene ¿qué? La caída. Suben como palmas y caen como cocos. Tenemos que orar por esos hijos. Mientras que venga, miramos cómo es un hijo obediente. Vamos a ir a Proverbios 23, 24, 25. Proverbios 23, 24, 25. Dice, mucho, subraye la palabra, mucho se alegrará, ¿quién? El Padre, subraye, del justo. Y el que engendra sabio se gozará en él. ¿Sí ve? Todos estos principios que les estamos dando, hermanos, y que usted ahorita tiene la oportunidad, hermano, de empezar a cambiar y empezar a enseñar a sus nietos, si no lo puede enseñar a sus hijos, empiece a enseñarle para que su vida, su hogar, sus nietos, sus hijos vayan siendo cambiados y vayan siendo transformados, para que le pase lo que dice en este versículo, para que usted se alegre en ese hijo justo, para que ese hijo no le traiga carga, sino le traiga ¿qué? Bendición, alegría, felicidad. Vamos al verso 25, alégrense tu padre, subraye, ¿quién se va a alegrar? Usted como padre, y su madre, dice, y tu madre, y gócese de la que te dio a luz, quien para nosotros es un gozo, cuando nuestros hijos hacen las cosas bien. También hay un verso en la Biblia que dice que el muchacho consentido avergüenza a la madre. ¿Se han visto estos hijos consentidos que nos avergüenzan a nosotros como mamás? ¿Por qué? Porque no se corrigen. Hay que corregir a nuestros hijos. Dios quiere que nos gocemos, que nuestro corazón esté gozoso. Miremos en Proverbios 13:24. Cevitas 13:24. Dice, el que detiene el castigo, subraye, detener, hermano, para que usted lo tenga en cuenta, el castigo a su hijo, ¿a quién? Aborrece. Es decir, usted está odiando a su hijo. Mas el que ama desde temprano, ¿qué? Lo corrige. Desde que está pequeño, usted lo va corrigiendo. Para que ese hijo le dé a usted, ¿qué? Descanso. Dios está hablando de eso. Dice que nosotros tenemos que amar a nuestros hijos, y si no, los estamos criando como bastardos. Los estamos odiando, no les estamos criando. Nosotros como padres tenemos que tener ese corazón de padres, de poderlos ayudar, de poderlos orientar. Acabamos de aprender en Isaías, el Señor nos estaba enseñando. Les corregimos, pero también les ¿qué? Les protegemos, les enseñamos. No nos cansemos de bendecir a nuestros hijos a pesar de las circunstancias. Poco a poco, con nuestras oraciones, ellos van cambiando. Mire, hermanos, ustedes que son esos valientes, todos que nos levantamos en ayuno a orar, un ayuno cuesta, ¿sí o no, hermanos? Ha sido duro. Algunos han desistido, nosotros hemos permanecido en la brecha. Y les voy a contar algo, hermanos, si usted le está doliendo la cabeza, gloria a Dios, porque se le están saliendo los demonios. Se lo digo con experiencia propia. Mire, cuando yo empecé a caminar en los caminos del Señor, yo empecé a ser liberada porque yo le pedía a Dios, Señor, límpieme, sáqueme todas las vainas que tengo yo desde la niñez, quién sabe ya cómo habré sido, por favor, sáqueme todas esas cosas. Y una vez estábamos en una oración y un ayuno, y yo empezaba a orar como vamos a hacer ahorita, y yo me dispuse, hermanos, ustedes se van a disponer,
porque es que el que los libera aquí no soy yo, los libera es Dios. El Señor Jesús, nosotros venimos en el nombre de Jesús con la autoridad. Y el día que nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, el Señor dijo que nos limpiaba con su sangre. Y yo le pedí a Dios que me limpiara, hermanos. Y cuando yo llegué a mi casa me dolía la cabeza. En el momento en el templo no me dio nada, pero cuando llegué a mi casa me dio mareo, me dio vómito. Y para hacerles corto el asunto, hermanos, el diablo se vengó de mí. Gloria a Dios por mi cuñada Norita. Ella fue la que nos compartió el Señor y yo la bendigo todos los días, porque ella nos compartió de Dios y si ella no nos hubiera compartido, ¿dónde estaríamos nosotros? Y Dios tenía un propósito con nosotros. Y cuando yo salí del baño, hermanos, la boca me quedó acá, el brazo se me torció, quedé como si fuera una trombosis. Pero yo estaba apenas aprendiendo guerra espiritual, hermanos. Y yo peleaba con mi boca torcida acá, que no podía hablar. Y yo decía, en el nombre de Jesús usted se va de mí sin hacerme daño a mi cuerpo. Y ahora mismo vuelve mi boca, y yo hablando, pero mi boca por acá, hermanos, eso era muy chistoso, hermanos. Porque yo expuse mi corazón y yo mantenía con hermanos, mantenía con dolor de cabeza, unas migrañas que ustedes no se imaginan. Toda la mantenía enferma. Y ahorita en este ayuno le estoy clamando al Señor por mi salud. Hoy, el día de hoy, tenían que hacerme un examen tremendo. Y yo le dije al Señor para mi colon. Y le dije, Señor, yo hoy cancelo esa cita, te voy a servir y tú me vas a sanar. Mientras yo me ocupo de tus asuntos, yo sé, Señor, que tú te vas a ocupar de los míos. Y yo creo en el Señor Jesucristo que Él llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario y en vez de enfermedad nos dio ¿qué? Salud. Y yo creo que he leído y les he enseñado, dice que hay espíritus que tienen que salir ¿con qué? Con ayuno. Y eso es lo que estamos aquí guerreando, hermanos. Estamos clamando y pidiéndole al Señor que nos limpie, que nos saque todos esos espíritus que no bendicen nuestra vida. Que nos haga libres. Entonces, si le está doliendo la cabeza, hermanos, no desista. Al contrario, ore, tome agua. Bueno, hermanos, ¿cómo hay que hacer este ayuno? Tomen agua, hermanos. Coja un poquito de agua tibia, hermano. No se tome el agua así fría, tíbiela un poquitico. Eso le ayuda para que usted haya un proceso. Yo les había explicado una investigación que yo hice una vez. Me puse a investigar acerca del ayuno. Y el ayuno es beneficioso para el cuerpo. Hace que el cuerpo por eso les decía cómo se ven de lindos. La cara se limpia, el cuerpo se descongestiona. Pero tenemos que ayudarle con agua. Tomemos agüita, hermanos. Agua y oración, hermanos. Cuando usted toma agua, pues el ácido gástrico pasa y simplemente nos limpia nuestro organismo y vamos a salir más relucientes, más bendecidos, con buena salud, hermanos. ¿Ustedes lo creen? Entonces así se hace un ayuno. No decaigan, hermanos, sean libres de esos espíritus malignos, de esas ataduras demoníacas que han estado durante ¿cuántos años? ¿Me colocas Malaquías 4:6, Evitas, por favor? Vamos a Malaquías. Dice, Él hará volver el corazón ¿de quién? De los padres, subraye, corazón y subraye padres, hacia los hijos, y el corazón de los hijos ¿hacia quién? Hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, es decir, que no venga el Señor y encuentre la casa ¿qué? Dividida. Hoy vamos a orar por restauración en las familias, por esos hogares donde los hijos se han ido en contra de los padres, donde los padres se han ido en contra de los hijos, o donde los hermanos están en contienda y en división. Hoy vamos a romper esos yugos en el nombre de Jesús. Porque esta es una promesa de Dios que Él dice que nuestros hijos volverán al camino. Muchas veces los hijos se agarran por las herencias, ¿sí se han dado cuenta? Y terminan agarrados por una herencia. De hecho, en Proverbios 13:22, ¿qué dice sobre las herencias? Miremos en Proverbios 13:22. ¿Ustedes sí se han dado cuenta de algo? Que el libro para dirigir la familia, dirigir nuestros hijos, es el libro de los Proverbios. Es un libro que nos ayuda mucho, nos enseña mucho, nos da muchos principios el Señor para educar a nuestros hijos. Dice, el bueno, quiere decir cada uno de nosotros, dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Es decir, que usted está llamado a dejar una herencia a sus hijos. No solamente la herencia material, sino la herencia ¿qué? Espiritual. Y Dios quiere que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la herencia espiritual.
porque el Señor se encargará de prosperarlos, hermanos. Muchas veces pasamos mucho tiempo trabajando para adquirir una casa y al final, ¿qué pasa? Los hijos se agarran y se acaba la unión familiar. Muchas veces hasta hay muertos entre ellos mismos. Pero Dios dice que el bueno dejará herencia a sus hijos. Y como nosotros somos buenos, vamos a dejarle cosas buenas a nuestros hijos. Y si, hermano, si usted tiene una casa, nunca declare que sus hijos se van a agarrar por esa pertenencia. Anule y cancele eso en el nombre de Jesús, hermanos. Declare que esa herencia va a ser de bendición a sus vidas. Mire, cuando mi suegro murió, nos dejó una herencia a mi esposo y a mi familia y a los hijos de él. Y ese fue el salvavidas, porque estábamos pasando una situación muy difícil y ha sido el salvavidas de nosotros. Y me acordaba, yo leía esta mañana ese versículo otra vez y volví y lo leía y dice, el bueno. Dios bendiga a sus padres porque son buenos, porque nos dejaron algo. Y si nosotros lo aprovechamos, va a ser de mucha bendición y va a ser un paracaídas en esos momentos de crisis, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios porque Dios nos ha enseñado que también dejemos cosas materiales como espirituales, pero declarando cosas de bendición. Mis hijos la disfrutarán y será una bendición para ellos. Nunca declaren que va a ser para pelea y contienda, hermanos, porque ¿qué está confesando usted? Anulo esas palabras en el nombre de Jesús. Y ahorita les voy a dar una palabra que Él me dio. Bueno, puestos en pies mis guerreros, arriba, vamos a orar. Vamos a guerrear y vamos a creerle a nuestro Padre Celestial. Nos vamos a ceñir con la armadura de Dios. ¿Para detener qué? ¿Los dardos de qué? Del enemigo, Señor. Bueno, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, bendecimos tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra tan linda, por habernos enseñado, Señor, cómo criar nuestros hijos. Papito Dios, a veces nos falta sabiduría, pero tú dices, el que esté falto de sabiduría, pídala, y que tú nos la darás, Señor, en abundancia. Y hoy te doy gracias, Señor, porque ya no somos iguales. Hoy solo fue palabra, Señor, tu palabra, Señor, los principios bíblicos con los cuales tú quieres que enseñemos a nuestros hijos. Nos enseñaste normas, principios, estatutos de cómo criarlos en la amonestación y el temor tuyo, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte. Nos cubrimos, Señor, con la sangre preciosa tuya y nos colocamos tu armadura y declaramos en el nombre de Jesús que se rompe todo yugo, hermano. Póngase en pie, hermanos, colóquese en pie. Un guerrero se coloca de pie. Hermanos, vamos a hacer guerra espiritual y vamos a arrebatarle al enemigo nuestra familia, nuestros hijos. Y ahí donde usted está, haga guerra espiritual por su familia. Declare en el nombre de Jesús que se rompen esos yugos de división. Y si usted tiene que pedirle perdón a Dios por algo que hizo usted, a sus padres que ya están en el cielo, hágalo ahí donde está, hermano. Libérese para que su vida sea desatada, para que su vida sea prosperada. ¿Se acuerdan lo que estudiamos hace un momento? Que es necesario pedirle perdón a nuestros padres por aquellas lágrimas que les sacamos. Así hayan pasado años, eso no nos deja avanzar. Tú que estás allí en el internet, te invito a que pidas perdón a tus padres, así ya no estén. Y pídele perdón a Dios para que seas libre y tu vida sea desatada. Se rompen esos yugos de impiedad en el nombre de Jesús. Padre Celestial, quiero pedirte, Señor, con el poder que tú nos has dado, en el nombre de Jesús, declaramos que se rompe todo yugo de división, de rebeldía en los hijos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, desatamos a nuestros hijos. Coloque el nombre de sus hijos, hermano. Diga, yo desato en el nombre de Jesús a Walter, a Alfredo, a Mayra, a Angie, y declaro en el nombre de Jesús que mis hijos son libres de todo espíritu de rebeldía, de desobediencia, que la presencia de Dios los llena. Desatamos poder de Dios
sobre nuestros hijos. Declaramos que hay una unción especial en cada casa, en cada hogar, en cada uno de ellos. Que las familias son libres por el poder de la sangre de Cristo. Se rompen los yugos de impiedad en el nombre de Jesús. Que el corazón de los padres regresa al de los hijos y el de los hijos hacia los padres. Declaramos que hay una unión familiar, que el amor de Dios llega a cada hogar, a cada familia, que cada hogar que se había dividido se restaura por el poder de la sangre de Cristo. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que se va ese espíritu de división. Echamos fuera en el nombre de Jesús ese espíritu de división, ese espíritu de contienda, de murmuración que existe entre los padres y los hijos y que no los deja estar unidos en amor. Hoy se rompe ese yugo en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos perdón, mi Padre Celestial, cuando hacemos cosas indebidas, cuando hemos abusado de la autoridad que tenemos como padres. Hoy te pedimos perdón, mi Rey precioso, y te pedimos, Señor, sana el corazón de nuestros hijos, sana nuestro corazón también por esas heridas que nuestros hijos nos han hecho. Hoy perdono a mis hijos, hermano, diga ahí, perdono el hijo que le haya causado tristeza en su corazón, llámelo y dígale, te perdono. Y yo también perdono, Señor, a mis hijos por toda tristeza que me hayan causado en mi corazón. Hoy te pido, Señor, que me perdones también a mí por toda tristeza que haya causado el corazón de mis padres. Te pido, Dios, que traigas restauración a mi hogar, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a las generaciones que vienen. Hoy nos colocamos en la brecha, Señor, y declaro que es una generación bendecida, una generación llena de la presencia tuya. Hoy Dios dice esta palabra, hermanos, para que la escuchemos. Yo la leí ahí. Está en Isaías 49, 25 y dice: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo, ¿quién es el cautivo? El que está con yugo, será rescatado, es decir, nuestros hijos serán rescatados del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito, hermanos, escuchen, y tu pleito, yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Dios salvará a nuestros hijos y Dios ganará ese pleito por nosotros. Esos hijos rebeldes que se han ido regresarán a casa. Esos hijos que han entristecido nuestro corazón. Dios dice que Él ganará por nosotros ese pleito. Y Él nos defenderá y nos salvará, hermanos. Bendiciones, hermanos.